Conocían la visión de la cruzada cristiana. Aquí la podemos leer. ¿Qué dice? Desarrollar un avivamiento espiritual permanente y generar crecimiento integral en las personas para la gloria de Dios. Esa es nuestra visión como Iglesia Cruzada Cristiana. Desarrollar un avivamiento permanente, no es un fogonazo, sino un avivamiento permanente y generar crecimiento integral en las personas para la gloria de Dios. Y vamos a estar repitiendo hasta que nos la aprendamos. Si no la tiene, tómele foto. Aunque yo les voy a enviar la visión al grupo de Somos Iglesia para que la memoricemos. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos parte de esa visión. Y es lo que tenemos que empezar a trabajar este año. El lunes tuvimos una reunión con 60 líderes de las iglesias de Cruzada Cristiana en el Meta. Y fue un tiempo lindo para ver esto, ¿no? La visión, cómo vamos a trabajar durante estos próximos 10 años. La visión para la iglesia, y no es nueva, sino que la vamos a retomar, porque muchas veces se nos olvida. ¿Listo? ¿Ya? Saludamos a nuestra audiencia en Facebook también, y los que van a ver este video en YouTube. Dios los bendiga. Y hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El libro de Efesios capítulo 4. Y hablemos un poquito del libro de Efesios. Acuérdense que Éfeso era una ciudad en Asia Menor. Era la capital de la provincia de Asia Menor. Y esta ciudad era consagrada a Diana de los Efesios. Era una ciudad muy religiosa, pero si ustedes ven el libro de Hechos, también era una ciudad muy hechicera. Muy hechicera. Dice que tanto que muchos de las personas que se convertían traían sus libros de magia para quemarlos. Y eso sumaba cientos de miles de dólares hoy. Imagínate cuántos libros era. Eso nos da a entender que la ciudad era entregada a la hechicería. Además tenían un templo de la gran diosa Diana. ¿Se acuerda que también en Hechos dice que Pablo, los artífices de los templecillos de Diana empezaron a hacer un alboroto, una persecución contra Pablo, porque le dijeron: usted está diciendo que estos templecillos no son válidos y se va a poner difícil para nosotros, ¿no? Entonces ya vemos dos amenazas de la iglesia: la hechicería y la religiosidad. Además había una gran generación o un promover la prostitución en ese lugar. Y eran prostituciones que venían del culto a Diana. Entonces, ¿qué decía el credo de Diana? Que todo el que se acostare con una de esas 1000 sacerdotisas prostitutas
quedaba santificado para Diana. Entonces imagínense cómo era la prostitución allí, cómo era el adulterio, la fornicación en ese lugar. Pero de allí Dios está levantando una iglesia para la gloria de Dios. Porque dice la palabra que la luz tiene que alumbrar, ¿dónde? En las tinieblas. En las tinieblas. Y así estaban nuestros hermanos. Entonces, en los 3 primeros capítulos, Pablo les pone a los hermanos de Efesio y a los de la región de Asia Menor, ¿quiénes son? ¿Qué fue lo que el Señor dice desde el principio de la creación? Ahí en el capítulo 1, versículo 5, dice, ustedes fueron creados para ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y en el capítulo 1, versículo 18 dice, estoy orando para que el Señor alumbre vuestro entendimiento, para que sea revelada cuál es la esperanza a que Dios los ha llamado. Pero también para que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Esa misma grandeza del poder de Dios actúa en ustedes. Entonces, en esos 3 capítulos, Pablo les expresa ahora quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz por nosotros? Que somos nueva criatura, una nueva creación. Somos una nueva creación. Hermano, tranquilo, usted venía de la hechicería, pero el Señor transformó su vida. Y usted es una nueva creación. Usted había sido santificado para Diana, pero el Señor hoy es tu Dios. Él es el que pagó por ti en la cruz. Venga. Y así con cada uno de ellos, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Dice Pablo en Corintios, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva creación. Una nueva creación. Y muy lindo todo esto, porque, mis amados, es tan importante este libro. A mí me fascina este libro. Yo creo que es uno de los libros más reveladores para mí en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Efesios. Porque expresa toda la identidad que yo tengo ahora como hijo de Dios. Todo lo que fue y todo lo que Dios me entregó a través de la cruz y de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y a partir del capítulo 4, como todos los escritos de Pablo, tienen doctrina y práctica. Entonces, en esos 3 primeros capítulos, Pablo está expresando qué es lo que usted debe creer, qué es lo que usted debe concientizarse, debe meter en su interior, en su mente, para ser esa nueva criatura. Y a partir del capítulo 4, él va a decirle ahora cómo se hace. ¿Cómo se vive siendo una nueva creación? Porque ya no perteneces a Diana. Otra cosa que había en Éfeso era el culto a César. Entonces habían varios templos del culto a César, donde César era Dios. Entonces ya no perteneces a Diana de los Efesios, ya no perteneces a César. Ahora tú perteneces al Señor. Pero ¿qué significa pertenecer al Señor?
Capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Y empieza. Yo sé que ustedes tienen un título ahí en su Biblia. ¿Cómo es el título ahí en su Biblia? La unidad del Espíritu, ¿no? Y Pablo les está diciendo: pues yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuántos son llamados acá? Todo el que ha recibido a Jesús, más bien el que ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, es llamado. Es llamado. Tiene un llamado. Es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Y qué es la palabra humildad? La palabra humildad, el mismo Pablo la nombra como estimar a los demás como superiores a mí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Estimar a los demás como superiores a mí mismo. ¿Es fácil? Hágase esa pregunta. ¿Es fácil para mí estimar a los demás como superiores a mí? Muchas veces decimos: es que es una persona humilde. No, es una persona pobre. No confundamos pobreza con humildad. Es una persona pobre, pero no es humilde. Yo conozco pobres súper orgullosos y ricos súper humildes. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver con el carácter de Dios en mi vida, la humildad. Todos tenemos un llamado. Pero ¿cómo debemos llevarlo? En humildad y mansedumbre. ¿Qué es la palabra mansedumbre? Es saber controlar mis impulsos.
¿Será fácil? ¿Quién lo puede hacer en nosotros? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer ese milagro en nosotros. Humildad y mansedumbre. Él nos dotó a cada uno cuando le dijimos: entra en nuestra vida y transfórmanos. Fuimos nueva criatura. Cuando nosotros nacimos del vientre de nuestra madre, Él nos dotó con cantidad de habilidades. Pero cuando nosotros nacimos en Él, Él nos dotó de dones. Por eso no podemos confundir dones y habilidades. Porque las habilidades es para toda la humanidad. Los dones es para los hijos de Dios. Los dones es para los hijos de Dios. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Otro trompo para bailar en la uña, ¿no? Soportar. ¿Qué tanto usted soporta? Y pensemos en la palabra soportar. ¿Qué es la palabra soportar? ¿Qué es? No. La palabra soportar no es aguantar. ¿Qué es la palabra soportar, Melco, como ingeniero? Sostener. La palabra soportar es sostener. ¿Y quién es el que sostiene? ¿El fuerte o el débil? El fuerte. El fuerte es el que sostiene. ¿Por qué? Porque el otro es débil. Entonces van tres cosas: humildad, mansedumbre y aprender a soportar las debilidades del otro. ¿Para quién es esto? Para los llamados. Y hablamos que aquí que somos llamados, ¿cierto? Entonces es para nosotros. Soportándoos con paciencia. Otra parte del carácter de Dios, del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Esa largura de ánimo en medio de cualquier adversidad. Entonces, acordémonos de qué hablaba el título en su Biblia. De la unidad del Espíritu. Dice, sea solícito. Esa palabra solícito es presto, diligente. Ponga todo su empeño, ¿para qué? Para guardar la unidad del Espíritu. Para guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, preocuparse, procurar diligentemente guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién es el que tiene que procurar guardar la unidad del Espíritu? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? De los llamados. De los llamados. Entonces, procuremos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y va a hablar qué es la unidad del Espíritu. Pues que pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Cuántos pertenecen al cuerpo de Dios? Pertenecemos a un solo cuerpo. No tenemos sino una sola cabeza y se llama Jesucristo. Él es la cabeza en ese cuerpo. ¿Qué más? Dice que es un solo
espíritu, estamos en un solo espíritu. ¿O alguien tiene un espíritu? Bueno, no sé si tiene algún espíritu diferente del espíritu de Dios, ¿no? Pero lo que está diciendo es que los llamados debemos tener un solo espíritu que nos gobierne, y es el espíritu de Dios. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza del cristiano, mi amado? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Venga los jueves, porque estamos estudiando los jueves la palabra. Y estamos viendo la importancia de esta vocación, esta esperanza que tenemos nosotros, que es un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren estar un día con el Señor para siempre? Pero eso se construye acá. Eso se construye acá. Porque un día el Señor va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad lo que ha sido preparado para ustedes. Y a los otros les dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Lo estamos construyendo desde acá, nuestra relación con el Señor. Lo estamos construyendo. Por eso debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Cuál es nuestro Señor? ¿Cuál es nuestro Señor? Jesucristo. Él es nuestro Señor. Dice que a Él le fue entregado por el Padre todo el dominio, para que toda rodilla se nombre, se postre delante de Él. Ese es el propósito. Él es nuestro Señor. Y cuando nosotros llamamos Señor, Él le estoy diciendo es que yo a usted soy el que le hago caso. Porque usted es mi amo. Yo le pertenezco a usted. Usted es mi Kyrios en griego. Yo le pertenezco a usted. Y yo espero que no tengamos sino un solo Señor, Jesucristo. Jesucristo. Una fe y un bautismo. Esas son las cosas que tienen que unirnos a nosotros. Por eso no habla de la unidad de Alberto, de la unidad de la Iglesia Cruzada Cristiana. Habla de la unidad del Espíritu. Porque el Espíritu tiene carácter. Y el carácter del Espíritu lo vemos en la palabra. Es conforme a la palabra de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso que está diciendo, nosotros somos hermanos y tenemos un solo Padre. Tenemos un solo Padre. Y eso es lo que tiene que unirnos. Esto es lo que tiene que unirnos. Un Dios y Padre de todos, es cual es sobre todos y por todos y en todos. Y viene un contraste. ¿Cuál es esa palabra ahí que indica contraste? Versículo 7. ¿Cuál es? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo será la medida del don de Cristo? Él antes les había dicho, dice, porque las riquezas en Cristo Jesús,
para que ustedes conozcan las riquezas. Vamos ahí al capítulo 1, versículo 16. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí nos está diciendo algo similar en el capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra cuando Jesús muere. Pero dice que la supereminente grandeza del poder de Dios sacó a Jesús de entre los muertos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y viene ese versículo 11. ¿Se acuerdan del pero? ¿Cuál fue el pero? Pero a cada uno de nosotros le fue dada ¿qué? La gracia. Y en el versículo 11 dice, y él mismo ¿qué? Constituyó. Él mismo constituyó. Y ahí nos habla de quién es el que constituye. ¿Quién es? Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted es llamado, usted tiene alguno de estos dones. Entonces no podemos decir, no, a mí no. Otra cosa es que usted no haya descubierto cuál es su don. Pero Dios, si tú naciste de nuevo, Dios te dio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para quién son estos dones? Para los llamados. Para los llamados. A fin, ¿cuál es el propósito de cada uno de estos dones, mi amado? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto nos dice una cosa, que todos los que venimos acá somos imperfectos. Y que Dios te dio ese don, ¿para qué? Para perfeccionar a cada uno de los hermanos. Entonces, si el hermano no está siendo perfeccionado, esto habla mucho de usted. Porque no está haciendo lo que Dios quiere. Porque no está ejerciendo el don que Dios te dio. Porque el propósito de nosotros estar aquí no es reunirnos chévere. El propósito de estar aquí es ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Eso que habla esa palabra edificación? ¿Que ya está hecho? No. Que está en un proceso de ser edificado el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos hacen parte de ese cuerpo? Gloria al Señor. Entonces, y el versículo 13 dice, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos, ¿qué? Lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Y eso habla de que vamos en movimiento, vamos caminando. Vamos caminando. Y tenemos una meta. ¿Y cuál es el propósito? Llegar. Llegar. Y para eso Dios nos ha dado los dones en la iglesia. Para que ayudemos a nuestros hermanos a llegar a la meta. A llegar a la meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a parecernos a Jesús, a la estatura de Cristo. Ese es el propósito de nosotros como iglesia. Pero el Señor nos dotó. ¿Por qué no dotó más bien a uno solo de todos los dones? No, le plació dotarnos a cada uno con un don para que pueda aportar a ese crecimiento de la iglesia, mi amado. Para que usted y yo podamos aportar al crecimiento de la iglesia. No soy solo yo. Dios te entregó dones. Y un día te va a reclamar por ese don. Y te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? Ah, no, Señor, yo lo enterré. ¿Qué le dijo a ese siervo? Malo y negligente. Echadlo afuera en las tinieblas. Pero al otro le dijo, siervo bueno y diligente. Dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuar? A ver, aquellos que de macroeconomía, ¿qué fluctúa? ¿Qué es algo que fluctúa? A ver, la contadora Rafaela, ¿qué es algo que fluctúa? Que sube y baja, por ejemplo, ¿el qué? El dólar, el petróleo, ¿cierto? El oro, todo eso fluctúan. Para que ya no estemos para arriba y para abajo. Para que ya no estemos como las olas del mar. Para arriba y para abajo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y le cuento una anécdota. Estábamos nosotros en Pichilemu, Chile. Íbamos para la iglesia un domingo. Creo que era un domingo de Ramos también. Iba delante de nosotros la procesión católica. Y ellos iban cantando sus canciones y nosotros íbamos por un lado pasando con Felipe. Felipe tenía unos 4 o 5 años, no menos, como unos 3 años tenía Felipe. Y Felipe empezó a aplaudir juntamente con la procesión, con lo que estaban cantando. ¿Por qué? Fluctuante. Porque no conoce, no identifica qué es bueno, qué es malo. Dice, para que ya no seamos. Entonces está diciendo que sí, en la iglesia hay unos que fluctúan, que van para arriba y para abajo. Hoy soy bien cristiano, pero mañana puede estar abajo. Dice, no, eso no es lo que el Espíritu Santo quiere.
que tú fluctúes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y de quién es la responsabilidad de que los hermanos no fluctúen? Del resto de la iglesia, mi amado. Porque el propósito de los dones es eso, la edificación del cuerpo de Cristo, para que no fluctuemos, para que nos edifiquemos. Ese es el propósito de nosotros, con lo que Dios nos ha dado. Y viene otro contraste en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que crezcamos. El Señor no nos quiere ver estancados. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? Se daña, empieza a morir. Y el reino de Dios es un reino en movimiento, mi amado. Que el reino de Dios en mi vida sea el movimiento, sino que siguiendo la verdad en amor. Y me llama la atención crezcamos, porque el mismo Pablo se incluye ahí. Dice, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque todos estamos creciendo, mi amado. Ninguno de nosotros es producto terminado. Pero estamos siendo perfeccionados. Perfeccionados. Y yo quiero que nos hagamos, versículo 16, terminemos de leer, de quien todo el cuerpo, bien concertado. ¿A qué le suena esa palabra concertado? ¿A qué? ¿Concertar qué es? Concertar es hacer concierto. Hacer concierto, ¿no? Y hablemos de una orquesta. Resulta que hay un trompetista bueno, muy bueno, un violinista bueno y un guitarrista bueno. Y cada uno se ufana de ser el mejor en el mundo. Pero los invitamos a que vengan y toquen algo. Y uno toca por una nota, el otro toca por la otra y el otro toca por la otra. ¿Hay concierto? ¿Por qué? No están de acuerdo. Y el Señor nos ha podido llenar de dones a nosotros. Pero si nosotros no tocamos por la nota del Espíritu Santo, no hacemos concierto. No suena bonito. Suena como el trío de los independientes, cada uno por su lado. Entonces, ese concierto, ¿realmente yo estoy haciendo concierto? ¿Yo estoy aportando? Primero yo tengo que saber qué don es el que Dios me ha dado. No pregunte, ¿será que yo tengo dones? No, porque sí tiene dones. Lo que tienes que descubrir cuál es el don en usted, porque usted es una nueva creación. ¿Cuál es el don que yo tengo? ¿Lo estoy colocando al servicio de la iglesia? Porque ahí yo no veía ninguno de los dones que diga el don del visitante, el don del desinteresado. Ahí no dice ninguno, ¿no? Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores
y maestros. En alguno de esos está usted. Y el Señor te va a reclamar por el don que ha puesto en ti. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Espíritu Santo y preguntarle, Señor, ¿cuál es el don que has puesto en mí? ¿Cómo yo puedo aportar al crecimiento del reino tuyo? No ser un expectante, mi amado. Dios no nos llamó para ser espectadores. Los espectadores están, ¿a dónde? En el estadio. Para allá están los espectadores. No hay sino allá 22 jugando. Y el resto son espectadores, pero eso no es la iglesia. La iglesia no es de espectadores. La iglesia es donde todos jugamos y donde todos somos importantes según lo que Dios te ha dado, para que hagamos concierto, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ya no pregunte qué está pasando en la iglesia. Pregúntese, ¿qué estoy yo haciendo como iglesia que soy? Como iglesia que soy. Si no, simplemente está siendo espectador. Y en la iglesia no caben los espectadores. Somos hijos, regenerados por el Señor, comprados a precio de sangre. ¿Para qué? Y dotados de dones para dar a conocerlo a Él. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada. Dice, según la actividad propia de cada miembro. No todos somos guitarristas, no todos somos bateristas, no somos trompetistas. Cada uno tiene su instrumento, pero aporta al concierto cuando está bajo la misma nota del Espíritu de Dios. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la iglesia, mi amado. Esa es la iglesia, una parrandada de imperfectos que estamos aquí para que el Señor nos perfeccione. ¿Y sabe a quién va a usar? A usted y a mí. ¿Por qué no nos colocamos sobre nuestros pies? Señor, gracias te damos, Señor, por tu buena voluntad con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, y aún te ha placido, Señor. Tú lo podías hacer con los ángeles, pero te ha placido en nosotros, Señor. Hacerlo con nosotros, perfeccionar tu obra en nosotros. Usar a los hermanos, Señor, para perfeccionar tu obra en nosotros, Señor. No queremos ser expectantes, Señor. Espectadores simplemente, no veleros, Dios mío, Señor. Queremos ser jugadores, papito. Lo que tú nos has llamado a hacer. Tú nos diste una posición en la cancha, papito, para que nosotros hagamos parte de ese equipo. Y si uno de esos jugadores no juega bien, todo el equipo va a ser afectado. No va a haber el crecimiento, no va a haber los logros que se quieren, papito. Señor, tú nos dotaste de dones a los que hemos nacido de nuevo, Señor. Nos dotaste de dones
para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Gracias por tu buena voluntad. Gracias por tu gran amor por nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos.